Buenas tardes, buenas noches o sabrá Dios cuando vean esto. Han visto que en los videos anteriores hemos estado trabajando sobre la idea de construir un relieve, los pasos, los materiales que necesitamos y todo aquello que va a ser necesario para llevar adelante el próximo procedimiento, que es hacer el molde. Hoy lo que vamos a hacer es ver cómo hacer el molde, cuáles son las partes del proceso y cómo se llaman los nombres de las capas de cada uno de ellos. Para eso necesitamos espátula, este caso, un recipiente blandito. Yo tenía una media pelota de plástico, pero murió ya después de muchos años, así que necesitamos un recipiente que podamos usar solamente para esto y que sea lo suficientemente blandito como para que después podamos despegar el yeso. Necesitamos yeso y necesitamos agua. Cosa principal que tenemos que recordar es que no tenemos que tirar el yeso en la pileta que nos sobre, porque se tapan las cañerías. Hay profesores, una obviedad, sí, bueno, no importa, lo hacen, entonces no lo hagan. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a necesitar dos baldes, ¿sí? En un balde vamos a tener agua y en el otro vamos a poner lo que nosotros tiremos de lo que nos vaya quedando de capa a capa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que haya decantado el yeso, residual, vamos a tirar el agua por un lado, que va a quedar limpia, y el yeso que ha decantado lo vamos a remover y lo vamos a tirar a la basura. Esto se aplica para hacer en casa, para hacer en la escuela, pero sobre todo para el taller de escultura en la escuela. No nos tapen las cañerías. Hecho esta aclaración, vamos a volver a nuestros relieves. Lo voy a levantar porque ya está lo suficientemente rígido, pero aún conserva su plasticidad como para que lo pueda levantar. Este es un hueco relieve. Lo que nosotros vamos a hacer hoy va a ser el molde perdido para este relieve. ¿Qué es lo que yo necesito entonces? Recordar que para poder hacer un molde tiene que tener dos capas. Las capas de calco, que van a ser las primeras, que son mucho más acuosas, menos densas, y las capas de carga, que son las que nos dan entidad y peso para que tenga la forma necesaria y que se sostenga en el tiempo. Bueno, vamos a pasar al procedimiento. Bueno, necesitamos una cosa que nos habíamos olvidado de comentarles, era que para la última capa de carga vamos a necesitar tener hilo sisal. Este es el hilo sisal. Así viene, lo podemos comprar en las ferreterías. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a cortar el hilo y luego lo vamos a abrir para que quede así. Esta idea también se puede hacer con estopa, pero bueno, esta es una versión más económica. O con cualquier tipo de lana o tela de algodón que ustedes tengan. La idea es que esto nos va a permitir, se abre así, la idea es que esto nos va a permitir darle un poco más de firmeza a la capa final para que cuando nosotros rompamos el molde se mantenga lo más estable posible hasta el momento de hacer la técnica del molde perdido. Bueno, entonces ya tenemos separado esto, vamos a trabajar. Necesitamos tener agua, un recipiente y otro. Recuerden que el blandito es para hacer el yeso. Vamos a tomar agua y con esa cantidad de agua en la capa es suficiente. Levanto. ¿Vemos? Vamos a tomar yeso y de manera espolvoreando, no revolvamos el yeso porque al yeso no le gusta que lo revuelvan. Vamos a hacer una capita. ¿Y qué vamos a esperar? Vamos a esperar que decante. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque se va a separar sola una capa de la otra. Esta capa es la capa de calco. Lo voy a poner así lo toman un poquito más abajo, por favor, al camarógrafo. Verán que se separa el agua y el yeso queda decantado. ¿Sí? Aquí al costadito se ve la diferencia entre una parte de la capa y el líquido. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tirar el agua que nos sobraba. Vamos a hacer así. Por eso necesitamos que el soporte sea blandito. Y solamente vamos a tirar el agua.
Por eso este otro balde es fundamental. Ya tenemos esta capa. ¿Ven que no quedó un grumo? No quedó absolutamente nada. Y este es el tipo de capa que tenemos que tener para mi primer calco. Es preferible hacer muchas veces poquito yeso que tirar. Entonces vamos a agarrar el yeso y vamos a empezar a apoyarlo sobre nuestro molde. Van a ver que van a empezar a aparecer estas burbujitas. ¿Qué hago? Bueno, las primeras capas es fundamental que no estén esas burbujitas. Entonces lo que van a hacer es, esperan a que se revienten solas o tomamos una técnica maravillosa de los escultores que es soplar. Y la sacamos. ¿Sí? Los escultores tenemos unos pulmones a prueba de balazos. Bueno, levantamos y seguimos poniendo las capas. ¿Sí? De más está decirles que tenemos que tener siempre delantal. ¿Cuántas capas vamos a poner de estas? De estas capas de calco vamos a poner 3 mínimo. Todo va a depender del tipo de relieve que tengamos, la cantidad de capas que vamos a tener que poner. En este caso, un hueco relieve implica pocas capas, pero si tuviéramos un altísimo relieve necesitaríamos muchísimas más capas. Mientras tomamos cómo se va formando la capa de calco y tratamos de que no quede ninguna burbuja, vamos a continuar con el procedimiento de lavar el recipiente. Tenemos que tratar de que entre capa y capa esté limpio. Por eso el próximo balde sirve para esto. Otra vez ponemos agua y con la mano seca, me la seco, con la mano seca tomamos el yeso y otra vez hacemos el mismo procedimiento. Incorporamos. Esperamos que decante. Hacemos que se separen. Y tiramos el líquido que sobra. Y hacemos la segunda capa de calco. ¿Podemos esperar, profesora, entre capa y capa? Sí, podemos esperar. Van a notar que en algún momento va a empezar a formarse como estrías y ustedes van a empezar a desesperarse. No se desesperen, eso está bien. Todo en escultura se puede arreglar, así que no se preocupen. Tenemos que asegurarnos que calque bien los lados y en estas primeras capas evitar tocar la arcilla porque como está muy blanda la arcilla podemos modificar las formas que hemos modelado. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar y vamos a limpiar nuestros moldes. Hemos realizado 3 capas de calco y lo que verán es que a medida que vamos pasando una y otra capa y el estado del yeso está menos denso, más líquido, lo que vamos logrando es que se forme una capa cada vez más dura, o intentamos que así lo sea, y para eso, para ir reforzando y de un modo económico de poder hacerlo, es tomar algunas hojas de papel, estas de diario, de las que fueran, yo tengo estas ahora, y acercar esas capas que se nos van sin tocar la arcilla, y esto le va a dar estructura al molde, ¿sí? De una manera económica. Una vez que nosotros tenemos esto aquí, también nos va a actuar como límite hasta donde nosotros vamos a trabajar con el yeso.
El yeso de las próximas capas tiene que estar más denso. ¿Ven? Entonces lo que vamos a hacer es tomar la espátula e ir poniendo las capas de carga. Se llaman capas de carga porque son más densas, ¿sí? Entonces vamos incorporando. Esto que estamos haciendo con este papel es un recurso que tenemos ahora en pandemia. Si nosotros estuviéramos en el taller y tuviéramos los tiempos que tenemos en el taller, podríamos prescindir del papel. Pero ahora, para economizar recursos y tiempo y materiales, es un buen modo de conseguir que el molde esté liviano, pero que sea lo suficientemente firme. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lavar el recipiente, que quede bien limpito, y hacer una capa de carga. Quiero que vean cómo hacemos la capa de carga. Me seco las manos. ¿Cuánto hemos usado de yeso? 1 kilo aproximadamente. Sí, verán que esta es una ensaladera común. Y con 1 kilo podemos hacer el molde. Quizás podríamos hacerlo con menos. Ustedes van a ver en los años próximos, cuando estén ya cursando la carrera en los niveles de primero, segundo o tercer año, no en la formación básica, se van a encontrar con otros profes de escultura, uno maravilloso, que les enseña a hacer unos moldes finitos, 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 que quedan geniales. Pero ahora, para asegurarnos y para que ustedes se sientan lo más seguros posibles, hacemos los moldes un poquito más gruesos. Es decir, que le ponemos más capas de carga de las que podemos ponerles. Bueno, verán que el papelito va absorbiendo toda la humedad, ¿sí? Entonces eso hace que no desperdiciemos yeso. Algunas personas optan por sacarle el papel. Nosotros se lo vamos a dejar, ¿sí? Del mismo modo que con la anterior, esperamos que decante. ¿Ven qué diferencia importante entre una y otra? Y lo que vamos a hacer es quitar el agua. Excelente. ¿Qué pasa si nos pasamos de agua? Nada. Esperamos que tire el yeso. El yeso se va a poner más duro. Y nosotros con una espátula lo vamos a tomar y lo vamos a ir colocando, ¿sí? Nosotros en este videito, para que sea lo más corto posible, tratamos de acelerar los pasos. Bueno, verán que dejé un tiempo para que tire el yeso, para que empiece a fraguar. Verán que se va poniendo más duro. Y miren el poder que tiene el yeso de calcar las características, las texturas de los materiales. Si la cámara se acerca lo suficiente, verá que aquí se ha marcado toda la textura del papel, ¿sí? Por eso es muy importante siempre tener un plástico abajo que no adhiera el molde a la superficie de madera. Yo les voy a sacar de este lado para que ustedes vean todo el papel, cómo calcó las texturas. Este papelito a nosotros nos servía para contener las capas de yeso y no gastar yeso de más. A lo demás se lo voy a dejar. Era para que ustedes vieran las texturas, cómo marca. Bueno, una vez que hemos hecho la capa de calco, hemos pasado por 3 capas, hacemos las capas de carga, que son estas más densas. Tan densas que nosotros las podemos poner con la espátula, ¿sí? Parece como casan creme. Entonces, ¿en qué nos tenemos que precisar? En que los lados queden los más estables y firmes posibles. Porque los puntos extremos son puntos de tensión en los moldes. Entonces es más probable que se rompan esas puntas a otra parte del molde. Entonces vamos a ir tomando con la espátula. Acá se los puse para que ustedes pudieran ver las texturas, ¿sí? Pero acá van a ver que voy a incorporarlos sobre el papel.
El papel va a quedar incorporado al molde. ¿Esto se hace? No, no se hace, profesora. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, justamente para economizar material y que ustedes vean otro modo posible de incorporarse. Pero solamente con el yeso es suficiente, ¿sí? Entonces aseguramos todos los lados del molde y luego vamos a trabajar en esta superficie, ¿sí? Profe, ¿se puede poner con la mano? Pero obvio. ¿Y entonces por qué lo está poniendo con la espátula? Bueno, para que quede por la posteridad que sé usar una espátula. Y en realidad usamos menos cantidad de material cuando usamos la espátula. Economizamos recursos. Y capaz que con 1 kilo no solamente podemos hacer el molde, sino también podemos vaciarlo. Recuerden que pueden sacarle el papel. Yo en este caso decidí dejárselo y se los voy a mostrar después cuando demos vuelta al molde. Un lado con el papel y el otro lado sin él. Bueno, una vez que hemos hecho esta capa de carga, que podemos decir que es la primera, vamos a incorporar el hilo sisal. ¿Sí? Tenemos 2 formas de incorporarlo. O lo tomamos y lo apoyamos sobre los extremos en línea general para evitar roturas y si se llegara a romper el molde, que no se separe, no se separen las partes. O, tampoco hay que ser muy exagerado, ¿no? Solamente en las puntitas. O incorporarlo al yeso. Yo prefiero que ustedes lo pongan así. Así vamos asegurándonos que todo quede bien. Entonces tomamos esta última parte y la ponemos en el molde. E incorporamos. Como si estuviéramos haciendo una torta de merengue. Mis ejemplos son siempre culinarios. Bueno, ay, profesora, no alcanzó, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir, no se puede, hay que tirar, hay que hacer otro. No, el yeso es maravilloso, lo podemos dejar así. Nos vamos a casa, volvemos al otro día y terminamos la capa. ¿Sí? No nos va a pasar porque nosotros estamos en casa porque no se puede salir a ningún lado. ¿Sí? Hagámosle caso a Alberto. Perdón, el señor presidente. Entonces, vamos a doblar aquí. Usan todo el yeso, nada de tirar yeso. Y vamos a hacer la última capa, ¿sí? Una de las únicas cosas que ustedes tienen que recordar siempre que hacemos un molde para hacer un molde perdido es que luego esto va a necesitar ser vaciado. Entonces la superficie tiene que estar lo más recta posible para que cuando lo giremos, así como si fuera un molde de torta, otro ejemplo culinario, pueda apoyar y no nos quede bailando, porque lo que vamos a poner adentro de esto, en el próximo video, van a ver que es líquido, ¿sí? Cosas que nos pueden pasar que no tenemos previstos, que vamos al baño, que volvemos y el yeso se endureció, ¿sí? Miren mi manito, completamente duro. Esto mismo también le pasa al yeso, ¿ven? Muevo y se sale. ¿Qué hago? Tomo la precaución de antes hacerle un agarre, ¿sí? ¿Vieron cuando nosotros tenemos una casa y tardamos en revocarla? Que le dejamos estas líneas a la pared. Bueno, es para que nosotros podamos que la capa siguiente que pongamos se adhiera, se metan esos intersticios y asegurarnos, miren qué bien que fragua este yeso, es lo más del mundo mundial. Este yeso lo pueden conseguir cerquita de la Escuela de Arte. Hablan con Javier. Quiero que sepan que no tengo ninguna comisión, solamente les digo porque es buenísimo. También pueden acceder a los yesos para trabajos dentales. Son muy buenos. Hay 2 tipos de yeso, el yeso taller y el yeso piedra. Nosotros estamos trabajando acá con yeso tipo París, que también se compran en el corralón.
pero en los corralones no son lo suficientemente blancos, a veces no calcan lo suficiente. En cambio estos son buenísimos. Bueno, verán lo rígido que se puso en muy poquito tiempo. Hemos tardado en hacer este molde 20 minutos. Y vamos a dejar que fragüe, que es uno de los términos del léxico escultórico que tenemos que incorporar, ¿sí? Que fragüe, que tire, que se seque. Y este excedente lo vamos a dejar aquí. Vamos a sacar todo lo que tenemos. Recuerden que tenemos que mantener limpios nuestros recipientes, nuestros soportes. Un escultor necesita sí o sí ser ordenado, ¿sí? Y una de las cuestiones son los cambios físicos que van a ir observando. Una de las cosas que van a notar, yo voy a ponerle un poquito de agua, así esto se mantiene para limpiarlo. Lo vamos a dejar ahí. Una de las cosas que van a notar es que van a decir, ¿qué hago con mis manos? Miren, yo me pinté las uñas divinas para hacer esto. ¿Qué hago? ¿Me las lavo las manos? No. ¿Por qué no? Y porque se va a ir el yeso a la cañería. Espero que se seque un poco, me froto las manos y el yeso sale. ¿Sí? Bueno, las manos limpias lo que van a hacer es ir observando los cambios físicos que van a realizarse en el molde. Y uno de los primeros cambios que vamos a notar va a ser que va a endurecer, va a fraguar, va a tirar. ¿Sí? Y otro de los fenómenos es que va a levantar temperatura. Tanta temperatura, miren cómo está sudando, ¿ven? Yo tenía las manos así, acá, miren esta parte, apoyo en el molde y miren, ya está sudando el yeso. ¿Qué significa eso? Que está empezando a fraguar. Y una de las condiciones físicas que suceden es que levanta temperatura. Todo proceso, ¿sí?, químico y físico genera calor. Entonces yo, como tengo las manos húmedas y he estado trabajando en esto, le voy a pedir al camarógrafo, mano del camarógrafo, por favor. Está, es una manito negra. ¿Cómo se siente el molde? Tibio. Bien, perfecto. Eso es lo que necesitamos. Tengan en cuenta que el molde va a tomar temperatura. Por lo tanto, nunca lo tienen que meter en una bolsa de plástico. Nunca bolsas de plástico. Hay que dejarlo que seque así, como está. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar que se seque? 2 días. Así nos aseguramos que está totalmente seco. En el próximo video ustedes van a ver cómo yo lo desmoldo, cómo saco la arcilla que quedó adentro y cuáles van a ser los procedimientos que vamos a continuar para poder vaciar este molde. Vamos a vaciar uno a yeso, uno que yo ya tengo preparado, y vamos a vaciar este a cemento, ¿sí? Nos vemos la próxima. Un besito, cuídense y a trabajar. Necesitan modelar. Nos vemos.